Venga. Guay, ¿no? Sí. Guay. Guay, está muy guay. Guay. Y vamos a presentar un trabajo guay. Guay. Yo soy Ainhoa Yo soy Álvaro y os vamos a presentar nuestro trabajo de PCA. y vamos a hablar sobre David Ward Griffith. Griffith fue uno de los pioneros en el cine, por muchas razones. Por su creatividad, por sus innovaciones, bueno, pero de eso hablaremos después. Él nació en 1875, en el seno de una familia más bien humilde. Aunque su padre llegó a coronel, murió en una batalla cuando tenía solo 10 años. Él siempre se interesó por el teatro, por el arte, por la lectura. De hecho, una de sus influencias más cercanas era Charles Dickens. Pero tras la muerte de su padre, tuvieron problemas económicos y se tuvieron que mudar de Kentucky, que era donde originalmente vivieron. Al mudarse, entre las dificultades económicas, él tuvo que trabajar y no tenía tanto tiempo para escribir obras. Sin embargo, sacó tiempo y llegó a escribirla. No le compraban ninguna, ni no vendía ninguna de sus historias, excepto una que sí que llegó a la luz. El invento del cinematógrafo fue lo que cambió su vida. En ese momento supo que quería dedicarse a escribir historias y de hecho escribió un montón de historias. E intentó vender otra vez, como le pasó con los teatros, un montón de historias. ¿Qué pasa? Que tampoco se las compraba nadie, excepto Edwin S. Porter, que sí que le compró una de sus historias, aunque no fue tan así. No le compró la historia, pero sí que es verdad que lo cogió como actor para el papel de una película. Y fue así como comenzó su carrera en el cine. Griffith consiguió un contrato en una de las primeras productoras que existió, en Biograph. En principio iba a ser como sustituto, pero en 1908 dirigió su primera película, The Adventures of Dolly. A partir de ahí, entre 1908 y 1913, dirigió un montón de cortos, más de 400 cortos. Eso da una media de 2 cortos por semana. Se sumergió en todos los géneros, aumentando así su conocimiento, excepto el mundo fantástico. Ese no le convenció demasiado. Durante esta época, él fue un revolucionario en el cine. Introdujo un montón de innovaciones como el primer plano, planos generales, el flashback, el uso del montaje para crear tensión, montaje en paralelo. Bueno, innovaciones de las que hablaremos después. Debido a su reconocimiento, trabajó con actores bastante conocidos como Mary Pickford, Blanche Sweet y Lillian Gish. Su ambición era tanta que no le era suficiente simplemente con hacer cortometrajes. Entonces, siguió su carrera haciendo películas. En 1915, Griffith dirigió la película más polémica que tiene, que es El nacimiento de una nación, una película basada en la novela de Glassman. Esta película fue muy polémica ya que justificaba la creación de Ku Klux Klan, además de que era una peli muy racista. Sin embargo, fue muy innovadora ya que usó un montaje complejo, narrativa fluida, el uso de panorámicas, cosas que hasta entonces no se habían visto en el cine. Como respuesta a las críticas que recibió Griffith, hizo otra película que se llamó Intolerancia, en el que también fue muy innovadora la técnica que usó en montaje, ya que se contaban 4 historias paralelas en un mismo montaje y de una forma fluida. Intolerancia aún así no triunfó y no consiguió recuperarse del todo, pese a que en 1919 cofundó United Artists con Charles Chaplin y Mary Pickford. Griffith se retiró del cine a los 54 años, ya que nunca llegó a volver a tener un declive como el que tuvo en su inicio, con las innovaciones que produjo, y falleció en la relativa soledad en 1948 debido a una hemorragia intracraneal. Y ahora Ainhoa va a explicar lo que es una hemorragia intracraneal. Pues una hemorragia intracraneal se produce dentro de los tejidos nerviosos, es decir, el cerebro. Al golpearse la cabeza, se rompen los vasos sanguíneos del cerebro y si se acumula un volumen suficiente de sangre en el espacio extravascular, se produce una hipertensión intracraneal. Esto coloquialmente se conoce con la palabra latina ictus, que significa ataque súbito. Dentro de las hemorragias intracraneales se conocen 5, que nos las vamos a explicar. Guay. ¿Seguimos? Vale. Bueno, y parte de sus influencias más cercanas fueron su padre y su abuelo, o sea, sus familiares, ya que su abuelo
era un explorador del oeste y su padre, pues tras morir, le dio una visión diferente del mundo y una narrativa cinematográfica. Otras influencias que tuvo fue los pequeños papeles que tuvo en el teatro, que le ayudaron a tener tanto un conocimiento de cinematografía como ciertas técnicas que luego él inventaría o influirían en su forma de crear. Otra persona muy importante para él fue Thomas Edison, que aunque David estaba en contra de las restricciones de Thomas Edison, sus innovaciones fueron muy significativas en la forma en la que creó arte a través del cine David. Bueno, y entre sus películas más destacadas encontramos Abraham Lincoln, Lirios Rotos, Why Don't Eat y Las dos huérfanas. Entre los aspectos característicos de sus películas se destaca un control creativo, además de una innovación constante, y por añadir también contaba con grandes artistas, es decir, un equipo talentoso. Además de esto, la forma de representar las películas más destacadas de David era añadir historias épicas, es decir, narraba historias épicas con grandes elementos y con elaboradas escenografías y el drama humano, con películas con grandes conflictos emocionales como de justicia, amor, tradición, además de hablar mucho de las injusticias sociales. Y ya está. Y yo creo que se ha grabado bien, ¿no? A ver. Bueno, vamos a contaros las innovaciones que tuvo David en el cine. Una de las técnicas más innovadoras fue el montaje en paralelo, que consiste en ir intercambiando acciones y planos que ocurren simultáneamente para después conectarlas de alguna forma. Como he dicho antes, en la película Intolerancia aparece este tipo de montaje. No pasa nada. Lo sabía. Otro recurso que utilizaba era el de los primeros planos para enfatizar en las emociones del personaje, para mostrarnos diferentes detalles de la película. Una película en la que aparece este recurso es Long Day Operator. Otra de las innovaciones que inventó David fue el uso de la iluminación para transmitir emociones, por ejemplo, a través de diferentes colores, que bueno, tienen significados, pero eso dejaremos que lo investiguéis vosotros. Y no solo para las emociones, sino también para que el espectador centre su vista en lo que pues él quería. Este recurso también se utiliza en la película anteriormente mencionada.
Los movimientos de cámara eran otra de las innovaciones que él hizo en el cine, ya que normalmente se solían usar cortes o técnicas de edición. Sin embargo, él usaba los movimientos de cámara rápidos para enfatizar la acción. Una película en la que aparece este recurso es The Birth of a Nation de 1915. Bueno, pues esperamos que os haya gustado. Dale like y suscríbete. Activa la campanita también y aprobanos, ¿no? Deja tus comentarios para saber qué innovaciones del cine podemos hacer. Y nos vemos en la próxima. Totalmente improvisado.